Muy bien, pues buenos días, bienvenidos a nuestros seminarios web del Ceneval. Es la última transmisión del año después de una serie de eventos que hemos compartido con todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida y agradecemos a nuestros panelistas, la doctora Fátima Vidal, directora de los Exani, al maestro Ricardo Hernández, director de calificación, y al maestro César Chávez, director de investigación del Ceneval, quienes nos compartan los temas del día de hoy. La transmisión de hoy tiene como objetivo presentar a todos ustedes el proyecto DominaBach, en particular el del examen DominaBach básico, y ofrecerles a ustedes información de cómo operan estos instrumentos. La sesión de hoy está pensada para que dure 60 minutos. La doctora Fátima Vidal expondrá durante 15 minutos, el maestro Ricardo Hernández durante 10 y finalmente el maestro César Chávez cerrará la exposición con 15 minutos. Al final tendremos 20 minutos para preguntas y respuestas que esperamos ustedes deseen hacernos. El formato que utilizaremos será cada uno de los panelistas expondrá a través de su cámara web y al final tendremos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Los temas que veremos el día de hoy son los exámenes DominaBach y DominaBach básico a cargo de la doctora Fátima Vidal. Posteriormente tendremos la intervención del maestro Ricardo Hernández, quien nos hablará de los reportes de resultados y los programas asociados al DominaBach básico. La tercera intervención corre a cargo del maestro César Chávez, quien nos hablará sobre la información del contexto de los estudiantes para fortalecer la evaluación, ventajas del DominaBach básico y diferencias entre DominaBach y el Domina que teníamos anteriormente. La última parte, como hemos platicado, corresponde a las preguntas y respuestas. Para que ustedes puedan participar con nuestros panelistas, les pedimos que abran su panel, de manera que les indicamos, por favor, den clic en el botón con la flecha blanca para que se pueda abrir un panel. En el panel ustedes podrán ver una sección dedicada a preguntas, conversaciones, donde a manera de chat esperamos que nos puedan escribir las preguntas que deseen hacer los panelistas al final de la sesión. Sin más que agregar, les agradecemos su asistencia. Bienvenidos a todos. Damos la palabra a la doctora Fátima Vidal. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Buenos días a todos. Como siempre, es un gusto poder coincidir en este tipo de eventos que sin duda nos acercan más a nuestras instituciones usuarias y a nuestros sustentantes. Como mencionaba el maestro Ricardo Huicochea, el propósito del evento del día de hoy es hablarles un poco acerca de los nuevos exámenes DominaBach, pero en particular del DominaBach básico. Las instituciones de educación, en este caso, las instituciones de educación media superior en particular, tienen la necesidad de monitorear el progreso académico con la intención de poder tomar decisiones acerca de las estrategias y de la formación que tienen sus estudiantes. La información que obtienen de sus estudiantes les permite ajustar las estrategias o encauzar, digamos, la toma de decisiones con la intención de que sus alumnos logren los objetivos de aprendizaje que están establecidos en sus documentos normativos. En este sentido, como seguramente muchas personas de nuestra audiencia lo sabrán, hemos comenzado en Ceneval con un rediseño de nuestros instrumentos. En 2019, con el inicio de operaciones de la nueva administración del Ceneval, se instauró más bien un comité académico, un consejo de planeación académica, con la intención de definir en él las directrices para el rediseño de todos nuestros instrumentos. Entre ellos, los DominaBach. Ustedes conocían previamente el DominaCD. Y bueno, a partir de estos trabajos arduos académicos, al margen de estos comités académicos y cuerpos colegiados, es que definimos qué cambios tiene este nuevo instrumento. Para empezar, y el más importante sin duda, es que el DominaBach será un proyecto de evaluación integrado por dos instrumentos con la intención de ofrecer información diagnóstica a nuestras instituciones de educación media superior que usan los servicios del Ceneval acerca de los conocimientos disciplinares y las habilidades de comunicación de sus estudiantes de bachillerato en dos momentos claves de su formación. Está integrado, como lo señalaba, por dos exámenes. El primero de ellos, y que es el foco del evento del día de hoy, es el DominaBach básico. Este instrumento se aplicará al término del componente de formación común y obligatorio del bachillerato, lo que corresponde al segundo año o su equivalente, y el segundo instrumento es el DominaBach básico, el DominaBach avanzado, perdón, el cual
Se aplicará al término del componente de formación avanzada optativa según un campo disciplinar que corresponde al tercer año o su equivalente. Esto conforme se señala en el marco curricular común del bachillerato. El día de hoy, como ya lo señalábamos, nos centraremos específicamente en el Dominabach básico. Este instrumento está dirigido a aquellos estudiantes que están por concluir el segundo año o su equivalente, esto es, la formación básica del bachillerato. Será un instrumento que podrá ser utilizado por instituciones de educación media superior públicas o privadas y por secretarías de educación estatales o por las autoridades del gobierno federal. ¿Qué usos tiene este instrumento? Como señalaba, la intención es ofrecer información diagnóstica, tanto para las instituciones usuarias de tal manera que puedan usar los datos que de él se obtienen para tomar decisiones, como para los estudiantes o para las autoridades educativas. La intención con este examen es que ellos cuenten con esta información antes de que los estudiantes egresen. Todavía les queda la última parte del trayecto formativo del bachillerato para poder reorganizar o ajustar estrategias de aprendizaje con los alumnos. El Dominabach básico evalúa 3 grandes aspectos. El primero de ellos es el dominio de conocimientos en 4 grandes campos disciplinares, como ustedes seguramente conocen, se establece en el marco curricular común. Asimismo, se evalúa el dominio en 4 habilidades de comunicación en 2 idiomas. El primero de ellos es el español, y el segundo es el inglés como lengua extranjera. Asimismo, con apoyo de nuestro cuestionario de contexto que los estudiantes contestan durante el registro al instrumento, se obtiene información acerca de las características personales, escolares y sociales. Específicamente, y más adelante el maestro César Chávez hablará al respecto, entregaremos información relacionada con las habilidades socioemocionales de los estudiantes. Los contenidos disciplinares que evaluaremos se organizan, como mencionaba, en campos disciplinares y habilidades de comunicación. En esta diapositiva presentamos de manera más específica cuáles son los campos disciplinares. Son matemáticas, ciencias experimentales, ciencias sociales y humanidades. Mientras que cuando hablamos de habilidades de comunicación, ya lo señalaba, evaluaremos en español y en inglés 2 de ellas, con comprensión lectora y redacción indirecta. En el caso de las habilidades de comunicación en inglés, estamos utilizando como referente el marco común europeo de referencia para las lenguas en un nivel B1. Aquí se presenta la estructura del instrumento. Como ustedes verán, en esta primera parte de la tabla se muestra lo referente a los conocimientos disciplinares, a los 4 grandes campos. El primero de ellos corresponde a matemáticas. En este caso se incorporan reactivos con los cuales evaluaremos el dominio de álgebra, geometría y trigonometría y precálculo. Cada uno de estos componentes o de estas subáreas se integra por 20 reactivos. Posteriormente se evaluará ciencias experimentales, esto es física, química y biología, también cada uno de ellos con 20 reactivos. Luego, para el caso de ciencias sociales, evaluaremos introducción a las ciencias sociales, también con 20 reactivos, y también evaluaremos historia de México con 20 reactivos. Finalmente, para el caso de estos campos disciplinares, evaluaremos humanidades, específicamente ética y literatura, con 20 reactivos en cada uno de estos componentes. Para el caso de las habilidades de comunicación, evaluaremos comprensión lectora y redacción indirecta en español con 20 reactivos para cada una de estas subáreas, y para el caso de inglés 20 reactivos también para comprensión lectora y 20 reactivos para redacción indirecta. Como les platicaba, en el caso de estas habilidades de comunicación en inglés, el instrumento está diseñado con base en los estándares que se señalan en el marco común europeo de referencia para las lenguas en un nivel B1. En total, todos nuestros estudiantes o sustentantes que presenten el Dominabach básico contestarán 280 reactivos de forma obligatoria. Adicionalmente, en cada una de las versiones que ellos contestan, se incorpora un 10% de reactivos piloto que no son utilizados para emitir una calificación, sino simplemente se usan
para ir nutriendo los bancos de reactivos y poder aplicarlos en nuestra población objetivo. Aquí es la información correspondiente al diseño del nuevo Dominavach básico. Le dejo la palabra al maestro Ricardo Hernández, nuestro director de calificación, que nos hablará acerca de los nuevos reportes de resultados para que ustedes los conozcan y vean todo lo que viene con esta nueva generación de instrumentos. Muchas gracias. Gracias, doctora Fátima. Bueno, buenos días a todos. Es un placer poder estar en contacto con ustedes y presentarles los reportes de resultados asociados al nuevo Dominavach básico. Como podrán ver en la presentación, pues hemos modificado los reportes de este y de los demás instrumentos del centro, tratando de ofrecer la mayor cantidad de información posible para los estudiantes y también para los responsables institucionales. Los nuevos reportes de resultados del Dominavach incluye 4 tipos, 1 para el sustentante y 3 más para las instituciones educativas. El reporte de resultados del sustentante contiene los siguientes elementos: los datos de identificación, los resultados por cada una de las subáreas y la descripción de los niveles de desempeño obtenidos en cada una de estas subáreas. Este es el ejemplo del reporte individual de resultados. Como les decía, contiene en un primer elemento los datos de identificación. Hay un elemento adicional cuando se hace la aplicación mediante la modalidad de examen desde casa. Bueno, pues uno de los requerimientos del sistema del examen desde casa es que se tomen una fotografía. Cuando sucede esto, tenemos la capacidad de incluirle esta fotografía en el reporte individual de resultados, pues como elemento adicional. Como les decía, tiene los datos de identificación del sustentante, la institución a la que pertenece, el nombre del sustentante, su número de folio, la fecha de aplicación y seguido, el siguiente elemento son los resultados por cada una de las áreas y subáreas que componen la prueba. Se muestran los campos disciplinares que nos presentaba la doctora Fátima: matemáticas, ciencias sociales, habilidades de comunicación en español, ciencias experimentales, humanidades y habilidades de comunicación en inglés. Dentro de cada una de estas áreas o campos disciplinares se presentan los resultados por las subáreas que lo integran: álgebra, geometría y trigonometría, precálculo del área de matemáticas, introducción a las ciencias sociales, historia de México del área de ciencias sociales, comprensión lectora y redacción indirecta de habilidades de comunicación en español, química, física, biología para el área de ciencias experimentales, ética, literatura para el área de humanidades y comprensión lectora y redacción indirecta, pero ahora de la parte de habilidades de comunicación en idioma inglés. Los resultados que se muestran en el reporte se presentan en términos de los niveles de desempeño alcanzados, ya sea satisfactorio o aún no satisfactorio, según sea el caso, y también con el uso de la escala del índice Ceneval, que va de 700 a 1300 puntos, y cuyo punto de corte define precisamente el nivel de desempeño alcanzado. Los puntos de corte se definen por un grupo de un cuerpo colegiado que determina cuál es ese punto que hace la diferencia entre el nivel satisfactorio y aún no satisfactorio, y a partir de eso se hace un reescalamiento también con el uso del índice Ceneval. En la parte posterior de este reporte se presentan también los resultados, en resumen, de cada una de las subáreas que están contenidas en los campos disciplinares con los niveles de desempeño alcanzados. Incorporamos en este reporte también un código QR que sirve para que los estudiantes puedan acceder a un minisitio y puedan ahí encontrar información con mayor detalle de los descriptores de desempeño. ¿Qué significa que sea aún no satisfactorio o satisfactorio en cada una de las subáreas, en cada uno de los
de las subáreas que fueron evaluadas para que pueda tener mayor información al respecto. Los reportes institucionales son tres: el reporte global institucional, el reporte ordenado de manera descendente y el reporte ordenado de manera alfabética. El reporte institucional global presenta el porcentaje de alumnos en los diferentes niveles de desempeño. Esto está descrito para cada una de las subáreas y se incorporan la descripción de esos porcentajes en los niveles de satisfactorio o aún no satisfactorio, según corresponda, de la población que está presentando la prueba. Hay un elemento adicional: se presenta también aquella relación de sustentantes que no alcanzaron algún dictamen. Esto cuando los estudiantes no contestan las suficientes preguntas como para determinar un dictamen. Esto lo presentamos pues para que puedan ser identificados esos casos. El reporte por orden descendente presenta en las primeras filas de este reporte aquellos estudiantes que obtuvieron la mayor cantidad de subáreas con nivel satisfactorio. Podrán ustedes observar en este ejemplo que hay una pequeña marca que identifica a aquellos sustentantes que obtuvieron el nivel satisfactorio en todas las subáreas del examen y que eventualmente son candidatos a ser reconocidos con el Premio Ceneval al Desempeño, que en un momento hablaré de ello. Se ordenan a los sustentantes de esta manera, mostrando también aquellos que han obtenido, digamos, de manera descendente el número de áreas con nivel satisfactorio. Y, bueno, finalmente el reporte de resultados ordenado de manera alfabética, pues, como su nombre lo dice, están identificados a los sustentantes de acuerdo a cómo hicieron su registro, cómo señalaron su nombre en el examen, y el ordenamiento se presenta en este listado. Bien, sobre los programas asociados al Dominavach básico, se presentan, se tienen como proyecto incorporar el padrón Dominavach y el Premio Ceneval en el bachillerato. El padrón Dominavach básico, pues es un padrón de programas de alto rendimiento académico. Es un proyecto de evaluación establecido por el Ceneval para reconocer a los programas de bachillerato ofrecidos por las instituciones usuarias, cuyos estudiantes alcanzaron altos niveles de desempeño o de aprendizaje al ser evaluados con el Dominavach básico. Para aquellos usuarios o instituciones que han utilizado el EGEL, es un programa similar al del EGEL, que ahora, bueno, tenemos la intención de incorporarlo también en el Dominavach. Por su parte, el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia tiene la finalidad de reconocer a los estudiantes por su esfuerzo y dedicación, además de motivar a continuar con sus estudios, a continuar con su desempeño académico. Próximamente estaremos publicando la convocatoria de tanto del padrón de programas de alto rendimiento académico como del Premio Ceneval. A continuación, el doctor César Chávez nos presentará la información del contexto de los estudiantes, así como también los reportes asociados a esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo, y muy buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy en este último seminario virtual del año. Como bien comentaba mi compañero Ricardo, yo les voy a platicar sobre la información del contexto de los estudiantes. Básicamente, aquí nos referimos a otro instrumento de medición que desarrollamos para todos nuestros instrumentos de evaluación y asociados a estos, que es el cuestionario de contexto. Este cuestionario es este instrumento que sirve para obtener información sobre variables personales, escolares y sociales de los sustentantes, en este caso del Dominavach. Este instrumento se aplica al momento de que el sustentante realiza el trámite de registro al examen.
Tiene una duración aproximada de 30 minutos y el sustentante podrá irlo llenando en el tiempo en que esté abierto el registro, el sistema de registro. No tiene que hacerlo en una sola sesión, digamos, y puede ir llenando su información con mucho cuidado y con mucha calma. ¿Para qué sirve este cuestionario? Pues justamente para tener información adicional que nos ayude a entender de mejor manera el desempeño del sustentante, en este caso en el Dominavach básico. A continuación les voy a platicar muy brevemente algunas de las variables que hemos metido en este cuestionario de contexto. Este examen, al ser un examen que se aplica al segundo año del bachillerato, pues tiene un énfasis principal, su cuestionario de contexto tiene un énfasis principal en las variables escolares, ¿no? Justamente lo que queremos es que las instituciones usuarias sepan la opinión de sus estudiantes sobre la escuela, básicamente, ¿no? Pero tenemos un grupo de variables personales y aquí en este grupo de variables es en donde está la principal innovación de este cuestionario y por lo tanto del Dominavach básico. En la parte personal tenemos variables de identificación básicas como el nombre, la edad, el sexo, la entidad de nacimiento. También les preguntamos el desempeño académico durante el bachillerato, si tienen beca. Hemos metido un grupo de preguntas muy interesantes sobre la diversificación de materiales de lectura. Esto es para indagar si los estudiantes leen por gusto y qué tipo de materiales leen por gusto. Otro grupo relevante de preguntas para la institución usuaria son las que hablan sobre acoso escolar o bullying. Aquí lo que intentamos es detectar a estudiantes que sufren de este acoso escolar y que las instituciones usuarias puedan poner medidas remediales para solucionar las problemáticas expresadas por sus alumnos. Y finalmente, algunas preguntas sobre expectativas educativas, si los estudiantes quieren finalizar el bachillerato y hasta ahí terminar sus estudios o si pretenden estudiar alguna licenciatura o incluso un posgrado. Como les mencionaba, la principal innovación de este cuestionario está en la medición de habilidades socioemocionales. Desde hace 5 años en el Ceneval, hemos estado desarrollando una investigación sobre cómo medir estas habilidades socioemocionales. Para ello, tomamos como base un modelo teórico propuesto por la doctora Camille Farrington y sus colaboradores en el 2012, en donde postulan teóricamente cómo se relacionan 5 grupos de habilidades socioemocionales entre ellas y cómo impactan el desempeño académico. Esto es muy relevante porque justamente es lo que nosotros queremos dar como información adicional a nuestros usuarios para que ellos tomen también medidas remediales al respecto, entrenen en sus estudiantes estas habilidades socioemocionales e impacten de manera positiva en la mejora educativa. Aquí podrán ver las 5 habilidades socioemocionales que vamos a medir en este cuestionario de contexto. Son el compromiso académico, la cooperación, el gusto por la escuela, la metacognición y la perseverancia. ¿Por qué estas 5 habilidades socioemocionales? Porque justamente nosotros a partir del modelo de Farrington empezamos a desarrollar preguntas y escalas del cuestionario de contexto. Logramos probar empíricamente el modelo, esto es, vimos que funciona con los datos reales de los estudiantes, con estas 5 habilidades socioemocionales. Entonces estamos en condición de poder medirlas y entregarles a nuestros usuarios reportes individuales, esto es un reporte para cada sustentante, y un reporte institucional con la información de todos los estudiantes que presentaron el Dominavach sobre el nivel de desarrollo en estas 5 habilidades socioemocionales. En un momento más vamos a ver un pequeño video con la explicación de cada una de ellas. Pero antes, como les comentaba, el énfasis del cuestionario está también en la parte escolar, ¿no? Aquí les preguntamos a los estudiantes, pues, cuáles son las características de su escuela, qué tan adecuada es la infraestructura y los aspectos escolares en general, el apoyo, cómo perciben el apoyo escolar, los programas de apoyo, el clima escolar,
y algo muy relevante, la calidad de sus docentes, ¿no? Qué capacidades ven los alumnos en sus maestros. Y finalmente tenemos las variables sociales. Aquí lo que pretendemos y lo que hacemos es medir el capital cultural y el capital económico. ¿Para qué? Para construir un indicador del nivel socioeconómico, el cual desde hace un par de años lo tenemos alineado a la escala que utiliza el INEGI. Entonces, estamos también ya en posibilidad de entregarles a ustedes usuarios, pues, el nivel socioeconómico de sus estudiantes de acuerdo a esta escala de 7 niveles que maneja el INEGI. A continuación vamos a ver este pequeño video con la explicación de las 5 habilidades socioemocionales y regreso con ustedes en un momento. Hola, queremos hablarte sobre las habilidades socioemocionales. Te preguntarás, ¿qué son? Las habilidades socioemocionales son un conjunto amplio de características personales que pueden incluir motivación, metas, actitudes y conductas. ¿Para qué se evalúan? Para medir el nivel de desarrollo de los aspirantes en cada una de las siguientes habilidades. Por ejemplo, gusto por la escuela, cooperación, perseverancia académica, metacognición y compromiso académico. ¿Cómo se evalúan? A través del cuestionario de contexto, los aspirantes responden preguntas de autorreporte diseñadas para clasificar las habilidades socioemocionales en 3 categorías: alto, medio y básico. Al evaluar las habilidades socioemocionales, las instituciones pueden planear mejor sus acciones de asesoría y apoyo. Con esta valiosa información, las instituciones podrán realizar acciones para mejorar el desempeño académico de sus estudiantes. Muy bien, pues como vieron, la idea es clasificar a nuestros estudiantes en el nivel A, B o C, en donde el nivel es más alto, el C es el más bajo, en el desarrollo de cada una de estas 5 habilidades socioemocionales y poder entregarles el reporte individual y el reporte institucional que traerá información como la que pueden observar ahora en la pantalla, en donde está pues la distribución de los estudiantes de la escuela en particular en cada uno de estos 3 niveles de desarrollo para cada una de las 5 habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces aquí pues en un solo vistazo podrá la institución ver que su mayor área de oportunidad está en la metacognición, en donde solo un 4.6% de sus alumnos están en el nivel de desarrollo A o más alto. Entonces, esta información es complementaria a la información del examen que ya nos platicó el maestro Ricardo y será, creemos, de mucha utilidad para nuestros usuarios del Dominabach. A continuación, vamos a repasar algunas de las ventajas de este Dominabach básico que hemos visto durante la sesión del día de hoy. Como lo mencionó la doctora Fátima, pues este examen es un diagnóstico general de cada estudiante al término del segundo año del bachillerato, que va a brindar información para realizar acciones de fortalecimiento académico. Esto es muy relevante que se hace, digamos, en un momento en el que las instituciones todavía tienen tiempo de impactar en el desempeño de sus estudiantes antes de que se salgan de este nivel educativo. Como veíamos hace un momento, también vamos a entregarles un diagnóstico de las habilidades socioemocionales a partir de la información del cuestionario de contexto. También el maestro Ricardo nos presentaba muy brevemente pues que habrá estos programas de excelencia asociados, el Padrón Dominabach para las instituciones o para los programas, y el premio Ceneval para los sustentantes. Los que están familiarizados con el examen EGEL, pues sabrán de estos programas de excelencia y pronto publicaremos una convocatoria similar a lo que hacemos con el EGEL. Tenemos nuevos reportes de resultados que ya vimos con mucho detalle con el maestro Ricardo Hernández. Y bueno, una de las ventajas adicionales es que continuaremos utilizando esta modalidad de aplicación de examen desde casa,
que es una modalidad que surgió con la pandemia, pero que llegó para quedarse. Bajo esta modalidad nosotros podemos aplicar el Dominavach básico desde el domicilio o el lugar que el sustentante elija, en donde tenga ciertas condiciones básicas en su equipo de cómputo, y a partir de la cual nosotros, utilizando la cámara web y su micrófono, pues podemos monitorearlo durante toda la aplicación del examen. Esto no implica que no sigan las otras dos modalidades de aplicación presencial, que es el examen impreso, en donde el sustentante contesta en una hoja de lectura óptica el examen, y el examen en computadora, en donde los sustentantes se presentan a una instalación de la institución y en la computadora van contestando el examen con la supervisión de un aplicador. ¿Qué diferencias hay entre el Domina CD, que es el que aplicábamos anteriormente, y este nuevo Dominavach básico? Esto es muy importante precisarlo para nuestros anteriores usuarios del Domina Competencias Disciplinares o CD. ¿Qué aspectos evaluaba este Domina? Pues el nivel de logro alcanzado por los alumnos en las competencias disciplinares de la educación media superior, las cuales deben dominar para iniciar la educación superior. Acá, pues es un examen intermedio del Dominavach básico, ¿no? En donde vamos a medir el dominio de conocimientos disciplinares y habilidades de comunicación de los estudiantes de bachillerato, pero al término del componente de formación básico establecido por el marco curricular común de la educación media superior. En cuanto a la longitud, el antiguo examen tenía 2 módulos obligatorios con 198 reactivos, 2 módulos opcionales con 66 reactivos cada uno, y el nuevo pues es un solo examen que consta de 280 reactivos obligatorios en total. La duración también pues antes estaba dividida en la parte obligatoria con 5 horas 20 minutos y las 2 módulos opcionales con 1 hora 50. Ahora, dado que es todo un examen y es obligatorio completo, pues serán 2 sesiones, son 2 sesiones de aplicación de 4 horas cada una por la mañana y otra por la tarde. Otra de las innovaciones de este examen y de otros de nuestra nueva generación es que ahora cambiamos nuestros reactivos de opción múltiple de 4 opciones de respuesta a solo 3, esto con base en otra investigación que realizamos en el centro, en donde pues demostramos que el impacto de quitar una de esas respuestas incorrectas no afecta significativamente la calidad de la prueba y de la medición, y que sí ayudará a los estudiantes a disminuir su carga de lectura y seguramente el tiempo y la fatiga para contestar el examen. Los resultados, antes pues teníamos los niveles de desempeño por área, ahora tenemos los niveles de desempeño por subárea. Como vimos, el cuestionario de contexto, además de entregarles la base de datos que tradicionalmente entregábamos, pues vamos a entregarles a nuestros usuarios los reportes individuales de todos sus estudiantes y el reporte institucional sobre las habilidades socioemocionales. Otra innovación también es el cambio de las herramientas de análisis de datos, que antes teníamos el SIGI y el PIDA. Para esto, ahora tenemos una sola herramienta que se llama PIAC, que en un momento les comentaré muy brevemente, y que creemos facilitará la explotación de los datos por parte de nuestros usuarios del Dominavach básico. Finalmente, también el maestro Ricardo hacía mención del padrón Dominavach básico y del premio Ceneval como programas que antes no existían como parte del Domina CD. Como les comentaba, esta plataforma de información académica y de contexto, pues el objetivo es que en una página web el usuario la institución usuaria puede ingresar y explotar parte de los datos que les entregamos de manera muy rápida y muy sencilla, hacer algunos cruces de información y gráficas de resumen que les sean de utilidad de inicio. Aquí, por ejemplo, pues tenemos la distribución de los sustentantes por sexo, por régimen de sostenimiento, por turno, el turno en el que estudian, promedio general, etcétera. Podrán hacer algunos cruces con el desempeño académico y las variables del cuestionario de contexto.
Y entonces pronto podrán ya utilizar esta herramienta que está basada en el Google Data Studio y que es una herramienta directamente que se puede utilizar en la red. Pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención y a continuación le cedo la palabra al maestro Ricardo Huicochea para pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, maestro Chávez. Muchas gracias a nuestros panelistas. Los invitamos a que se reintegren para que podamos presentarle a todos ustedes las preguntas que hasta el momento hemos recibido. Ha sido una sesión, como ven, muy llena de información. Esperamos que ustedes tengan cualquier interés en ese examen y nos lo planteen a través del panel de preguntas para que los panelistas puedan también compartir con ustedes sus respuestas. La primera pregunta, doctora Fátima Vidal, nos hacen el siguiente cuestionamiento. ¿Se puede presentar el examen de forma individual sin que sea a través de una institución y en caso afirmativo, ¿hay convocatoria vigente? Claro que sí, maestro Ricardo. El Dominavach básico, y también así será con el Dominavach avanzado, únicamente se aplica a través de las solicitudes de las instituciones usuarias, es decir, los sustentantes tienen que ser alumnos de una institución de educación media superior y que sea a través de ellos, de las autoridades de estas instituciones, que se haga la petición al Ceneval para hacer la aplicación de los exámenes. En este sentido, pues no existe una convocatoria vigente, sino que ya las instituciones se acercan directamente con el área de operación del Ceneval, con sus ejecutivos, para hacer las solicitudes de aplicación. Muy bien, de acuerdo. Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta está dirigida al maestro Ricardo Hernández. Nos preguntan, ¿en cuánto tiempo se entregan los resultados a las instituciones? Gracias. Tenemos estipulado un plazo no mayor a 10 días hábiles. Si contamos con el proceso completo, con la validación de resultados por parte del área de calidad y tenemos la completitud de los reportes de resultados, los podemos entregar en menor tiempo. Muy bien, pero no excede de 10 días. No excede de 10 días hábiles. Muchas gracias, maestro Hernández. La siguiente pregunta está orientada para el campo de competencia del maestro César Chávez. Nos preguntan, ¿a quién se entregan los reportes de habilidades socioemocionales una vez que se han procesado los datos? Muchas gracias por la pregunta. Estos reportes, tanto los individuales como el reporte institucional, se los hacemos llegar directamente a la institución usuaria por la misma vía que les hacemos llegar los reportes del examen como tal y la base de datos. Entonces, ellos serán los encargados de después distribuir los reportes individuales a sus estudiantes. Muy bien. Doctora Fátima, una pregunta más sobre el tema de los exámenes que se aplican. Las aplicaciones entonces son exclusivamente institucionales y en ese sentido, ¿hay alguna institución que ofrezca la aplicación del examen? Sí. Bueno, voy a contestar la pregunta en dos momentos. El primero de ellos, este examen, como señalábamos, es nuevo. Apenas inició las operaciones en este mes, en noviembre. Acabamos de arrancar con 3 instituciones que ya nos solicitaron los servicios y que incluso ya estamos por entregar los reportes de resultados en estos días. Entonces, dicho esto, me voy a retomar la información acerca del Domina CD, que es el antecedente inmediato de este instrumento. El Domina CD sí fue un examen que se ofreció durante varios años aquí en el Ceneval y que, por tanto, utilizaron muchos estudiantes y diversas instituciones usuarias, públicas y privadas. Y como señalaba también en un inicio, cuando hablábamos acerca de cuáles eran los propósitos, quiénes usaban los resultados, este examen, el Domina CD, que como decía es el principal antecedente, se llegó a aplicar a nivel estatal con algunos subsistemas, como por ejemplo el Colegio de Bachilleres, de algunas instituciones, de algunas entidades, perdón, como San Luis Potosí, como en Guanajuato también hubo otros subsistemas que aplicaron el examen, instituciones privadas que también tienen representación o planteles en muchas entidades federativas, como por ejemplo la Universidad del Valle de México o el Tecnológico de Monterrey. Asimismo, también lo aplicaron
bachilleratos de universidades estatales, de las autónomas, de las entidades federativas. Entonces, básicamente, como ustedes verán, el Domina CD fue un instrumento de amplio espectro, lo aplicaron muchas instituciones a nivel nacional con diversos planteles o incluso escuelas donde solamente había un plantel un poco más pequeñas, y esperamos que con el nuevo Domina Batch básico, pues esta tendencia se mantenga, que tengamos todavía participación de instituciones públicas y privadas, tanto pequeñas con un plantel, con 2 planteles, o incluso subsistemas estatales o bachilleratos de las universidades estatales, perdón. No escuchamos, maestro Ricardo. Muchas gracias. De acuerdo con lo que también nos ha comentado doctora Vidal, nos hacen otra pregunta más. Sobre la información que se le entrega a las instituciones sobre sus alumnos, nos preguntan en qué tiempo se aconseja la aplicación del examen, en qué momento de la trayectoria educativa. Este proyecto de evaluación en Domina Batch está pensado en 2 momentos que son claves, ¿no? El primero de ellos, antes del egreso, es decir, el equivalente al segundo año, que sería el 4º semestre, a lo mejor en un esquema en un plan de estudio semestral. Y esto es con la intención de que podamos evaluar a nuestros estudiantes y tener información acerca de su desempeño antes de que egresen. Es decir, todavía tendrían las instituciones un año más para tomar decisiones acerca de la formación de los estudiantes. Ese es el primer momento. ¿Por qué lo recomendamos? Porque de acuerdo con el marco curricular común, es aquí donde se termina la formación básica, donde se adquieren como esos conocimientos y esas habilidades que están establecidos en esta parte del trayecto formativo. En el caso del Domina Batch avanzado, se propone que sea al egreso. Esto es ya el término en 6º semestre o cualquiera que sea la organización que tengan las instituciones. Esto es con la intención de evaluar esta última parte del trayecto, que ya es la formación propedéutica, en donde los estudiantes pues ya se encaminan más, digamos, a tomar bases más precisas antes de iniciar sus estudios de educación superior. La intención con el Domina Batch avanzado es que las instituciones obtengan información tanto de los estudiantes antes del egreso como información acerca de cómo están ellos, ¿no? Que puedan obtener información. Si bien los estudiantes ya no van a estar ahí para poder tomar decisiones con respecto a su formación, sí les servirá para tomar decisiones con respecto a sus estrategias docentes, a la formación de sus docentes y todo lo que tiene que ver incluso con sus programas de estudio. Muy bien, muchas gracias, doctora Vidal. La siguiente pregunta para el maestro Ricardo Hernández es la siguiente. ¿Cuáles son los criterios que se utilizan para determinar si el resultado en una subárea es satisfactorio o sobresaliente? Gracias. Como les decía, hay una determinación del punto de corte por parte de un cuerpo colegiado, por parte de expertos a los que acude el Ceneval, donde se utiliza una metodología para definir estos niveles o estos puntos de corte. Esta definición se hace para cada una de las subáreas de la prueba y este punto de corte en sí es distinto para cada una de estas subáreas. De ello depende justamente esta definición de los niveles de desempeño. De acuerdo, muchas gracias. Y doctora Fátima Vidal, complementando la pregunta que se ha hecho, ¿qué grupo, qué tipo de académicos participó en la conformación del instrumento? Es muy relevante la pregunta que haces porque, bueno, los instrumentos que se diseñan aquí en el Ceneval, no solo los Domina Batch, se diseñan con base en una metodología, es una metodología Ceneval, así es denominada, que contiene una serie de procesos con los cuales se van delimitando el diseño de los instrumentos y pasamos por toda la trayectoria hasta la emisión de los resultados. En esta metodología se establece que algunos de los procesos tienen que ser
desarrollados en conjunto con cuerpos de especialistas. Estos son los comités académicos a los cuales haces referencia. Esto cobra importancia porque lo que se hace es que, bueno, aquí en el Ceneval se va trabajando con estos comités para definir cada uno de los componentes o delimitar más bien lo que se evalúa en los exámenes. Los perfiles, bueno, perdón, antes de eso debo señalar que tenemos diversos comités, desde cuáles son, más bien desde que con ellos se define, por ejemplo, las estructuras de los instrumentos, como veíamos en algunas diapositivas, qué se evalúa, cómo se va a evaluar, con cuántos reactivos, hasta aquellos comités que nos elaboran los reactivos y que nos los validan. Esto es muy importante, como lo decía, porque forzosamente necesitamos apoyarnos de especialistas en el nivel educativo. En el caso del Domina, contamos con la participación de especialistas en educación media superior, pero también de docentes que están día a día trabajando en los grupos con los alumnos. Y a partir de eso se definen los perfiles, tienen que ser docentes que estén frente a grupo, que tengan ciertos años de experiencia y que además tomen las capacitaciones con el personal de Ceneval y que puedan acompañarnos durante estos comités. Son sesiones de trabajo muy arduas durante varios días con la intención de poder estandarizar los procesos y definir cuáles son los productos que necesitamos en cada una de estas fases y de estos procesos. De acuerdo, muchas gracias, doctora Vidal. La siguiente pregunta para el maestro César Chávez, aludiendo al tema que nos ha platicado sobre las aplicaciones del nuevo examen Dominavach. ¿La modalidad de forma presencial para aplicarlo directamente en las instituciones está disponible? Sí, continuarán las mismas modalidades presenciales, tanto, bueno, estamos revisando todavía qué tipo de aplicación presencial, pero sí, la institución tiene interés, les pedimos que se pongan en contacto justamente con el área de informes, a los correos que están aquí en pantalla, que nos digan sus necesidades y nosotros veremos cómo lo podemos adaptar a esto. Entonces, sí, en principio sí podemos adaptarnos a las necesidades de la institución. Y también, maestro Chávez, nos preguntan si este examen se puede aplicar en una sola jornada o se aplica en 2 días, 3 días. ¿Cómo es la aplicación? La aplicación, como veíamos en la presentación, está dividida en 2 sesiones de 4 horas cada una. Y lo que hacemos es aplicar durante la mañana la primera sesión y en la tarde el mismo día la segunda sesión. Pero la idea es aplicarlo en el mismo día. De acuerdo, muy bien. Para el maestro Ricardo Hernández, otra pregunta. ¿Los reportes de resultados se van a entregar bajo qué medio o qué plataforma? Gracias. Sí, los reportes de resultados los estamos entregando de manera electrónica en formato PDF. Para el caso de los reportes individuales es un PDF, un archivo por cada sustentante. Y el medio por el cual se los hacemos llegar a las instituciones es por el sistema de archivos compartidos, que es un portal en Internet donde les proporcionamos el usuario y contraseña a los responsables institucionales para que puedan acceder a esta página y hagan la descarga de los reportes de resultados y también las bases de datos con calificaciones. Muy bien, y esto es después de 10 días, ¿verdad? A máximo 10 días hábiles. Hasta antes de 10 días hábiles, no nos pasamos de esa fecha. Muchas gracias, maestro Hernández. Muy bien, la siguiente pregunta para el actuario César Chávez. ¿Por qué es importante la información de los cuestionarios de contexto? ¿A qué se debe que el Ceneval esté indagando en este terreno de las habilidades socioemocionales? Muchas gracias por la pregunta. Los cuestionarios pues han existido desde hace muchos años y son muy relevantes porque justamente les dan información adicional tanto a los sustentantes como a las instituciones usuarias, sobre todo, de quiénes son esos estudiantes, qué opinan, por ejemplo, en este caso, sobre la escuela en la que estudian y cuáles son sus variables socioeconómicas, ¿no? Esto siempre lo hemos hecho históricamente en todas nuestras pruebas.
Con esto, pues las instituciones pueden tomar decisiones remediales. Por ejemplo, les mencionaba esta cuestión de identificar estudiantes en peligro de bullying o que están sufriendo abuso escolar. Para ellos es muy relevante esta información. Muchas veces a lo mejor la institución no los puede captar directamente y ahí es donde se dan cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Y ahora el plus, pues es no nada más las variables tradicionales que medíamos en nuestros cuestionarios, sino esta medición de las habilidades socioemocionales que es muy relevante porque pues, en los últimos años se ha demostrado que estas habilidades impactan al desempeño de los estudiantes, esto en primer lugar, y además pues que son maleables, son moldables, se pueden entrenar y eso también es muy relevante para las instituciones en búsqueda de la mejora continua de sus estudiantes. Entonces, esperamos también por parte de nuestros usuarios retroalimentación de estos nuevos reportes, que nos indiquen si algo no está claro para revisarlo y con el objetivo de que se use de la manera más intensiva esta información. De acuerdo. En ese sentido también nos llega una pregunta, si esta información socioemocional está articulada con algún área curricular. No en específico. Nosotros los estudios que hicimos fueron con diferentes exámenes, en particular con exámenes de ingreso, pero también con el EGEL. Y no, o sea, en general, pues el impacto en estas habilidades a las diferentes áreas, no hay alguna en particular que resaltemos, ¿no? Creo que es en general al desempeño de los estudiantes en las diferentes áreas. De acuerdo, muy bien. Doctora Fátima Vidal, nos preguntan si, porque nos han platicado de que habrá un par de instrumentos, el Dominavach básico y el Dominavach de competencias, perdón. Avanzado. Avanzado, gracias. ¿El Dominavach avanzado se podrá aplicar sin haber presentado el Dominavach básico? No. Bueno, la idea de este proyecto de evaluación es que aquellas personas que contesten el Dominavach avanzado tengan el antecedente del Dominavach básico. Es importante también destacar que el Dominavach avanzado estará entrando en operación a partir de noviembre del 2022. Entonces, aquellas instituciones que comiencen durante este año a aplicar el Dominavach básico, pues bueno, la idea es que a partir del siguiente año ya puedan también obtener información con los resultados del Dominavach avanzado. Muy bien. Y finalmente, doctora, ¿hay ya programado algún costo para este instrumento? Sí, los costos están publicados en el portal de internet del Ceneval. Invito a todas las personas que están conectadas el día de hoy que entren a nuestra página. Ahí hay un apartado en donde podrán consultar no solo no solo el precio del Dominavach básico, sino del resto de los instrumentos que ofrece el Ceneval. Muchas gracias. Maestro Ricardo Hernández, nos preguntan si además de los reportes que ya nos hizo favor de presentar, también se estará entregando un archivo con calificaciones. Sí, tenemos el compromiso de entregar esta base de datos con calificaciones. La entregamos en dos tipos de formato, archivos CSV y archivos en Excel. Estas bases de datos contienen tres elementos principalmente: los datos de identificación de los estudiantes, todas las variables del cuestionario de contexto, todas las respuestas a estas variables de contexto que contestaron en su registro y finalmente las calificaciones relacionadas con todas las subáreas de la prueba. Estos archivos pues van acompañados también de los reportes de resultados que fueron presentados en el seminario. De acuerdo. Y una pregunta más referida a las bases de datos. ¿Estas en qué formato se entregan? ¿Pueden ser leídas en cualquier equipo de cómputo? Sí. Ya estos formatos CSV son archivos de texto que pueden ser manejados en cualquier manejador de bases de datos y también pues estamos entregando su copia en archivos de Excel. No lo escucho.
Muchas gracias. Muy bien, creo que ha sido una sesión muy rica para todos nosotros. Les agradecemos, por supuesto, a los panelistas, a todas las personas que se conectaron el día de hoy. Tenemos una asistencia muy nutrida y les agradecemos, por supuesto, la participación. Las preguntas que nos han dirigido también las redirigiremos a los panelistas para que ellos con un poco más de tiempo puedan desarrollar las respuestas correspondientes y se las haremos llegar vía correo electrónico a la brevedad. Les agradecemos la asistencia. Por favor, síganos en redes sociales, síganos en el sitio web. El próximo año tendremos nuevos seminarios web para ampliar la información que se ha compartido sobre los exámenes. Pues prácticamente ya estamos entrando a la última etapa del año. Les agradecemos su asistencia, el que frecuentemente nos han seguido. Pasen un muy buen año. Muchas gracias por su asistencia. Hasta pronto.